Bueno, agradecerles esto y agradecer el trabajo que ustedes están haciendo desde esta FM, La Posta, que fue producto de esa fantástica ley de medios audiovisuales, Ujú, sí, cuando sí, Laura Clark estaba al frente del AFCA acá en Pergamino, Gamino, sí. y realmente son esos espacios donde rompen con esa poderío de estos medios, de estos medios que son realmente que ocupan la mayoría de los espacios, tratando de imponer un solo pensamiento. Ustedes son los que quiebran todo eso que tratan de imponernos. Bueno, haciendo esta Agradecemos introducción, que nos atiendas incluso. Eh, sí, yo hice esta investigación en la militancia de las mujeres en el peronismo dentro del 1946-1955, porque lo que yo advertí es que había el libro de Restaino sobre la intendencia de Diego García, Ujú. había otro libro de Salomón también tratando este tema, había el libro del trabajo de Orlando Leiva tratando la época del doctor Gaspar, pero siempre eran trabajos sobre los varones, o sea, sobre los militantes varones en la política peronista. ¿Dónde Ujú. estaban las mujeres? Eso es lo que me pregunté. Y eso fue lo que disparó mi interés, porque en realidad era una deuda, primero como militante peronista y segundo como mujer. ¿Dónde estaban las mujeres que siempre han participado y han estado en el escenario? Y, y yo lo que también pensaba, la gente que escucha, los oyentes de estos programas, pensarán a ver qué esta mujer que se va tan atrás y nosotros en la Argentina con toda esta crisis que estamos viviendo, con una población en Jujuy tan perseguida, tan este, sanguinariamente tratada por el gobernador Morales, que Sí. además se postula como candidato a presidente o a vicepresidente o algún lugar expectante en la política del Juntos por el Cambio. ¿Qué Ujú. tiene que ver este tema que ella va a tratar hoy y este presente que estamos viviendo nosotros? Y en realidad lo que uno advierte es que en la historia lo que se dan son continuidades, no se repite la historia tiene continuidades. Y una de las continuidades acá, que une este tema con mi investigación de allá de 1946 al 55, es el tema de esta idea del aniquilamiento del otro. Y otro tema que también tiene continuidad es que el pueblo de Jujuy es un pueblo que ha mostrado una experiencia de enfrentar todas aquellas políticas que tratan de sojuzgarlo. Lo vimos en el éxodo jujeño cuando acompañan a Belgrano después de la batalla de las derrotas de Sipe, y lo vemos cuando en la época del menemismo, ante la gran desocupación, ellos cambiaron 4 gobernadores, obligaron, salieron a la calle. Entonces, cuando Cristina Kirchner dice, los pueblos siempre vuelven, está indicando eso, las experiencias que los pueblos van juntando, van sumando, en el momento, en un determinado contexto, afloran. Ujú. Y en realidad mi trabajo lo que muestra es que ese movimiento organizado de las mujeres a través del peronismo ha sido el sustento a lo que hoy es esta fuerza organizativa que tienen las mujeres en la actualidad en la Argentina. Ejemplos como las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, todas las juntadas feministas y, y cómo ha ido creciendo el, eh, cómo ha ido creciendo eso. Bueno, esas mujeres que hoy actúan, esas mujeres
han caminado, han eh, ido volviendo a repasar el mismo camino que abrieron aquellas mujeres que yo he investigado. Lo primero que hice fue empezar a mostrar la mujer en el peronismo de Pergamino. Y Pergamino tuvo muy tempranamente una participación femenina muy importante. Y lo tuvo a partir de 1946, cuando todavía Eva Perón estaba en sus inicios. Pero esas mujeres que, que estuvieron guiadas, presididas por Mirta Pinto Álvarez de Bonlima, que es la abuela de Eugenia Bonlima, Ujú, esa mujer, conjuntamente con otras mujeres, por ejemplo, Írica eh, Anoyes de López Palacio, Fanny López Palacio de Sleide, todas estas y otro montón de mujeres que fueron trabajando casa por casa para impulsar la participación de las mujeres en la política. Por ejemplo, yo pude poner en valor, porque ese es un aporte de los trabajos cuando uno emplea la perspectiva de lo local. Uno puede ver sujetos que en esa historia general desaparecen, son absolutamente opacados. Y lo que se muestran en estos trabajos son aquellos sujetos que son subalternos, que no están reconocidos en los documentos, que no aparecen en los diarios, pero sin embargo su participación fue importantísima. Así yo descubro, por ejemplo, una militante del barrio Belgrano, donde está la posta, que es María Luisa González de Aragón, que es la Chicha Aragón, que fue una de las jóvenes que trabajaron junto con Mirta de Bolima y que fueron recorriendo casa por casa y de los barrios más humildes, por supuesto, y juntando las necesidades que tenían. Eso después ellos trataban de dar ¿Qué pasó? se cortó. diferentes Mira. instituciones y así fueron conformando una, una organización fundamental que introdujo a la mujer en la política. Otro grupo de mujeres muy importantes van a ser la familia del que luego fue intendente, Diego García, su mujer, sus hijas, Titina y Yolanda García, y otras jóvenes que fueron armando esas primeras formaciones. Y después viene el momento cuando Eva Perón, entonces, a partir de 1947, cuando Eva Perón toma en su responsabilidad, en su convicción, el hecho de dar o reconocer los derechos políticos a las mujeres, ella impulsa eso desde el Congreso, organiza enormes movilizaciones que van a rodear el Congreso y van a presionar sobre los diputados, porque no nos olvidemos Hay unos que la lucha por el voto femenino es muy viejo, o sea, viene de principios de siglo. Y los radicales fueron los primeros en presentar proyectos, pero en 1919 el, el radicalismo era gobierno en ese momento, pero ellos le tenían miedo a la mujer porque decían que eran de derecha. Entonces no le dieron salida a ese proyecto. Conclusión, que siguieron pasando los años. Llega el peronismo y el peronismo entonces reconoce la importancia de la mujer y lo que hace Eva Perón, que es muy importante, es entender desde dónde había que impulsar a la mujer. Hasta ese momento el feminismo siempre había sido de sectores altos o medios. Eran intelectuales, mujeres preparadas y que sostenían
que la mujer tenía, necesitaba ser reconocida, pero también argumentaban que tenían que recibir una educación, o sea, estar preparada como ciudadana. El peronismo dice, no, la mujer tiene una serie de cualidades, tiene una sensibilidad especial, está acostumbrada a servir a los otros, siempre está con su pensamiento puesto en la felicidad del otro, en el beneficio del otro, desde sus hijos, su marido, su familia, y también su comunidad, su barrio. Entonces la mujer es la que le va a poner una fuerza moral a la política. Y así entonces es cuando se plantea Eva Perón en 1949 la formación del Partido Peronista Femenino. Ese partido fue en ese momento, en esa época, es la estructura más poderosa de las mujeres que hubo en el mundo. No digo solamente en América Latina, en el mundo. Porque ella en esa estructura elige 23 mujeres, uno por cada provincia y territorio nacional, y esas mujeres van a ir formando distintas unidades básicas femeninas. Y entonces lo que hace ese partido es territorializar el peronismo. No quedó un espacio sin ocupar, sin que llegue la doctrina peronista, sin que llegue la explicación de por qué las medidas que toma el gobierno. Porque cada unidad básica se transformó en un espacio de adoctrinamiento, no solamente de soluciones sociales, sino que a las mujeres se las formaba en tareas como corte y confección, como tejido, pero también taquigrafía, también terminaban la primaria y sobre todo la apoyatura, toda la ayuda escolar a los hijos de estas mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Esto, y acá nosotros podemos entender por qué el peronismo es el único de esos movimientos de los gobiernos nacionales y populares en América Latina, como fue el de Getúlio Vargas en Brasil, como fue el de Lázaro Cárdenas en México, el único que pudo sostenerse en el tiempo y hoy sigue ocupando un lugar de protagonista en la política. ¿Por qué? Porque toda esa tarea de adoctrinamiento fue profundamente cavando en la ideología de los argentinos. Y cada una de esas mujeres fueron las que formaron, las que impulsaron, porque no solamente ahí se hablaba de la ayuda, de un ropero, no, ahí se discutía los planes quinquenales, ahí se discutía los distintos derechos de los trabajadores. Vos imaginate que en esa época la escuela normal, por ejemplo, para el Día del Trabajador, iban y con sus alumnos visitaban distintas fábricas. ¿Por qué? Porque el mundo del trabajo era un mundo absolutamente cercano y respetado y conocido sobre todo. Bueno, acá la primera unidad básica femenina, dependiente del Partido Peronista Femenino, lo dirige, lo preside Titina García, que es la hija en ese momento, el presidente peronista Diego García, junto con su hermana Yolanda, que ha sido mi gran relatora y la que me ha facilitado también su archivo. Pero junto con esta parte formal, digamos, que dependía del Partido Peronista Femenino, también en cada barrio se armaron unidades básicas que yo las denominé mixtas, porque si bien era una unidad básica donde había varones, porque en las unidades básicas femeninas dependientes del Partido Peronista Femenino no podía haber varones,
tenía que ser todas mujeres. Igual de que los varones trataran de intervenir, porque decía Evita, no, los hombres tienen una gran experiencia en política, entonces seguramente van a manipular las mujeres. Bueno, en estas unidades básicas que funcionaban, como eran de personas que no tenían recursos, eran trabajadores, funcionaban en las casas de familia. Por lo tanto, por supuesto, tenía que haber hombres. Entonces, yo tomo dos ejemplos de los hermanos Quintero. Uno es el Toya Quintero con su mujer, Catola, y Guncho Quintero con su mujer, que es Rosa Giles de Quintero. En estas unidades básicas se armaron comisiones femeninas. Entonces estaba la comisión donde había hombres y mujeres y la comisión femenina. Y de esa manera, entonces, eso fue eh, absolutamente masivo, porque bueno, no se necesitaba más que la voluntad de poner tu casa y a partir de ahí ponerte a trabajar. No necesitabas alquiler, no necesitabas ninguno de los gastos que significa tener un local. Eso hizo que el peronismo pudiera ocupar ampliamente todos los espacios de la Argentina, llevando adelante ese modelo de país que luchaba por una soberanía política, por una independencia económica, porque era un modelo industrialista, y sobre todo luchando siempre por la felicidad del pueblo. ¿Qué, re, qué, ¿Qué enfrenta este modelo? Este modelo enfrentó hasta que logran su aniquilamiento, y acá encontramos otra vez las continuidades en la historia, o sea, la oposición en manos de los radicales, en manos de los socialistas, en manos de los conservadores, como no podían vencerlo de una manera democrática, recurren a la violencia y recurren finalmente a un golpe de Estado. La violencia que lo estuvimos recordando hasta muy poco, el 16 de junio de 1955, una masacre terrible, donde los mismos civiles que participaron en esto fueron después ministros en los gobiernos de Ilia y en los gobiernos de Alfonsín. Perdona que te interrumpa, Sí, Ramón Torres Molina estuvo en el programa anterior. sí lo escuché. Lo escuchaste, Sí, bueno, sí, buenísimo. Estos son exactamente. temas Sí, sí. fundamentales para que los chicos de ahora sepan lo que pasó, ¿no? No, Sí, sí, por ejemplo, el Carranza que fue el que puso la bomba en el 53 en el subte donde mueren 5 personas y hay heridos. sí, sí. Y Zabal Ortiz, que va a ser ministro de Ilia, que fue uno de los que participó en el avión y fue el que bombardeó y tiraron mucho más bombas que en Guernica. Entonces, hay sectores que se rasgan las vestiduras por los muertos en España, que es terrible, pero esto fue ocultado. Entonces, eso es lo terrible de nuestra historia. ¿Cómo han logrado estos personajes, estos grupos represivos, cómo tratan de tapar y lo logran, como nosotros hoy lo estamos viendo a Morales culpando culpando de todo el levantamiento al kirchnerismo? O sea, No, es no, ridículo. realmente Es ridículo. Sí, ahí queda asombrado. yo la escuchaba a usted hablando de del golpe de Estado del 55. Bueno, te sabes, yo de clase de historia en algunas escuelas y cuando le planteo a muchos chicos el hecho de ese bombardeo, yo a veces hago un ejercicio de mostrarle el video sin decirle, ¿no? Que es bombardeo de la Plaza de Mayo y muchos piensan que es o una película de ficción o que es en un estado de guerra, porque realmente no se puede entender cómo ocurrió ese hecho y muchos no lo conciben como algo posible, ¿no? Porque también la historia y la bibliografía escolar se ha encargado de ocultarlo también a este tema, ¿no? Sí, yo creo que hay un enorme
pecado por parte del peronismo de no haber puesto bien evidente esa historia. Fíjate que eso aparece recién con el gobierno de Néstor y Cristina. Recién con ellos empieza a tomar o a mostrarse en la memoria histórica de nuestro país ese horrendo hecho que fue la, el, el, el bombardeo a Plaza de Mayo. Terrible. Entonces, uno lo que uno puede ver es que hay todo un trabajo cultural muy importante de tratar de tergiversar los hechos que demuestran que acá siempre ha habido dos modelos de país. Un país que incluye, un país que tiene todos los argentinos adentro, sobre todo las mayorías, que busca las felicidades de eso, el reconocimiento, la dignidad como trabajadores, y el otro que siempre ha trabajado para unas minorías, para unos privilegios. Hoy Jujuy está repitiendo ese enfrentamiento entre los dos modelos, al igual que fue en la época del 46 y del 55, donde ellos pretenden la explotación de esa riqueza, como es el litio, pero una riqueza que va a ser absolutamente repartida entre ellos, porque siempre hay socios locales, que son los que entregan. Cuando hay entrega, siempre hay un local que es el que entrega. Y los otros que hacen los grandes negocios. Pero en ese negocio hay un reparto de riqueza que por supuesto nunca llega al pueblo. Entonces lo que hoy está sucediendo en Jujuy es esa lucha por que sea el pueblo realmente el encargado de trabajar por por su felicidad, no que te impongan a vos que tenés que tener siempre un lugar subalterno en la historia. Y el peronismo entonces puso esos dos sujetos en el escenario, en la parte principal, en el escenario de la historia, las mujeres y los trabajadores. Y eso es algo que sigue y eso también es una continuidad. O sea, siempre, salvo la época perversa de Menem, que Menem traiciona, Menem no es peronista, Menem fue un traidor que entregó todas las banderas, y eso en parte estamos padeciendo, ¿no? Un Estado que pudo por suerte salvar algunas cosas en la época de Néstor y Cristina. Muy bien, muchísimas gracias. Interesante, Aida. interesante fundamentalmente el tema de las mujeres, ¿no? Cómo fue ese armado y cómo era Pergamino, ¿no? En ese momento, la cantidad de unidades básicas que había. Interesantísimo y creo que mucha gente no lo sabe también esto, ¿no? Hay que difundirlo también. Yo conocí a Rosita Fusco, era una mujer que vivía en calle 9 de Julio entre Belgrano y San Martín. Era parte de la rama femenina. Rosita, sí, Rosita Fusco participó, era una de las dirigentes de esas primeras formaciones Ya, con la señora de Bolima, sí, con Írica de López Palacio, Fanny López Palacio, Rosita Fusco, sí, sí, sí. Yo la y alcancé a conocer a Rosita, una gran persona, sí, eh, sí, extraordinaria mujer. grandes militantes. Sí, sí, era profesora de música, creo. Grandes, Eh, claro, bueno, una de su participación siempre era la pianista en todos los actos, claro, este, claro, sí, exactamente. sí, Pero sí, son mujeres que nos prepararon a nosotros hoy en la actualidad para pelear por nuestros derechos. sí, Pero vos nunca, en la historia de las personas, nunca parten de la nada. Siempre vos tenés que tener una base sobre la cual afirmarte. Y esa base, Pergamino realmente la tiene porque ha formado desde el primer momento de la historia política del peronismo, siempre estuvo presente. sí, sí. Bueno, hoy
yo como participante en el espacio de Unión por la Patria, en el espacio de Nuevo Encuentro, Laura Clark es un ejemplo de esas militantes que armaron su espacio y lo sostienen con toda una fuerza de las mujeres, ¿no? Participando de una manera sin las... Sí, sí, sin, a Mónica Filippini, qué sé yo, ahí siempre ha habido compañeras sí, que han estado sí, trabajando en esto y con una claridad y una realmente una presencia muy importante. sí, sí. Fíjate Ahora vos, mismo en Jujuy, fíjate que en la movilización, la gran cantidad de mujeres que participaron y que se la bancaron porque fueron hasta golpeadas y llevadas presas, ¿no? sí, lo mismo en la lucha de las mapuches, fíjate la gran cantidad de Sí, mujeres que sí, participan. sí, sí, sí. Eh, Otra cosa que yo veía lo importante que son las familias políticas, vos fíjate, dentro de estas mujeres que hoy son participantes, por ejemplo, Macarena García es Ah, sí, sí, bisnieta sí, sí, sí. de Diego García y Hija del Papa, bisnieta de sus tías que eran Yolanda y Titina. ya. Y lo mismo, bueno, tantas militantes que aprendieron a militar desde sus abuelas y desde sus madres y de ahí se hicieron peronistas, Sí, sí, con mucho orgullo y lo hacen con una presencia muy importante. seguro. Bien, Aida, nos ha apretado muchísimo el tiempo el tema de Jujuy. Vamos a tener contacto con todas las centrales de trabajadores de acá de Pergamino, así que se nos acaba el tiempo. Pero nos interesaría seguir en contacto con vos porque me parece que tenemos mucho que aprender de todo lo que vos sabés y cómo sabés explicarlo, porque realmente me dejaste en prestarte atención solamente a lo que estabas haciendo, ni siquiera lo que estabas diciendo, ni siquiera intenté hacerte preguntas porque fuiste tan explícita que realmente es brillante lo tuyo. Así que te agradecemos muchísimo, Aida, que nos hayas atendido, que nos tengas en cuenta y que esas palabras tan elogiosas para esta radio que se mantiene gracias a la militancia de Fabián y de su familia y de todos los Y compañeros un que montón de están. compañeros que están Sí, acá sí, a la par. Sí, lógico. sí, 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 seguro, seguro, que es un trabajo comunitario y eso es lo importante, Sí, sí, juntarnos por supuesto. para hacer cosas valiosas. Así que Bueno, agradecida a ustedes. ¿Eh? te contamos como integrante ya de Sí, este equipo de ningún Somos problema. Nosotros acá en la radio La Posta. Muchísimas gracias, Aida. A ustedes. Bueno, vamos con música, Juan. Vamos con un tema. Un temita, vamos, ahí estamos, ¿eh?